la chica que escribió una carta e hizo que un presidente se disculpara. La tarde se moría sobre Santa Clara del Valle, tiñendo de un naranja oxidado las viejas paredes del juzgado. El eco de una sentencia resonó como un golpe seco en el aire quieto, un veredicto que no buscaba justicia, sino complacencia. Un anciano de rostro arrugado y manos callosas, don Efraín, apretaba con fuerza una gorra de béisbol entre los dedos. Su cuerpo temblaba con una resignación que dolía más que cualquier golpe. Había perdido la única parcela de tierra que le quedaba, un pedazo de tierra fértil que su familia había cultivado por generaciones, y todo por una firma, un papel maliciosamente fabricado por un poderoso aliado del presidente, el cacique local. Desde la acera de enfrente, Ana observó la escena. Su mundo simple de 16 años se resquebrajaba. La injusticia no era un concepto abstracto que aparecía en las noticias de la televisión. Era la desesperación silenciosa en los ojos de don Efraín, la imagen de un hombre honesto al que le arrancaban el alma en vida. Y en ese instante, en el profundo silencio que siguió a la derrota, algo en ella se rompió, y una convicción extraña, casi violenta, se apoderó de su corazón. En su cuarto, la única luz que se filtraba provenía de la bombilla sobre su escritorio. El mundo exterior se había vuelto ruidoso y caótico, pero dentro de esas 4 paredes solo existía el susurro de la pluma sobre el papel. Con caligrafía cuidadosa y precisa, Ana comenzó a escribir. No era una denuncia, ni un grito de guerra. Era una carta. Una carta tan sincera y tan simple que en un mundo de titulares ruidosos y discursos vacíos sonaba como un acto de subversión. Describía a don Efraín y su historia no con estadísticas o argumentos legales, sino con la verdad desnuda de la tierra que él labraba. Hablaba de la dignidad, de la vida de un hombre y de la esperanza de que, incluso en los pasillos del poder, alguien pudiera escuchar su voz. No tenía un plan. No sabía si la carta llegaría a su destino, o si alguien la leería, o si haría alguna diferencia, pero tenía que intentarlo. Porque la verdad, incluso en un susurro, merece ser escuchada. Aún hay tiempo para reparar lo que fue destruido. ¿Desde dónde nos miras? Cuéntanos tu historia en los comentarios. La carta, doblada con cuidado y sellada con una devoción casi sagrada, fue enviada. En la oficina de correos de Santa Clara, una construcción de piedra descolorida que parecía haber resistido el tiempo por pura tosudez, Ana sintió una punzada de esperanza. Era un acto de fe, una fe ingenua quizá, en un mundo que no parecía tener tiempo para la justicia. Su vida era un lienzo de tonos apagados. Las mañanas en la secundaria, las tardes ayudando a su madre a hacer dulces para vender, los fines de semana escuchando las historias de don Efraín y su dolor. Ana no era una activista, era una muchacha reservada que encontraba más consuelo en la quietud de los libros que en el bullicio de la plaza pública. La injusticia de don Efraín, sin embargo, había encendido en ella una llama que nunca supo que llevaba dentro. No era rabia, sino una profunda tristeza por la pérdida de la dignidad humana. Su objetivo no era derrocar un gobierno, sino simplemente que una voz fuera escuchada, que una persona invisible se volviera visible para el hombre más poderoso de la nación. La carta viajó. Cruzó carreteras, fue en camión, en avión, finalmente llegó a la capital, una ciudad de concreto y neón donde la verdad era a menudo una mercancía que se vendía al mejor postor. Cayó en una oficina llena de papeles, en un escritorio que pertenecía a un asistente de bajo nivel del presidente. El joven, un estudiante de maestría recién graduado, apenas le echó un vistazo. Una carta manuscrita. En un mundo de correos electrónicos y mensajes instantáneos, era un anacronismo, una rareza.
La ignoró, colocándola al fondo de una pila de papeles que prometían una lectura más interesante. Para el sistema, no era más que un pequeño estorbo, una voz anónima de una provincia olvidada. Ana, sin saberlo, había subestimado la inercia de la indiferencia. El sistema era una pared impenetrable, construida con la arrogancia y el desdén de quienes creen que solo los grandes números y los intereses poderosos importan. Al día siguiente, un periodista llamado Samuel, cínico y con la mirada cansada de quien ha visto demasiado, buscaba algo en la basura del estacionamiento de la casa de gobierno. Un perro callejero había robado su almuerzo. Mientras buscaba la tapa de su tupper, un sobre llamó su atención, un sobre de papel de estraza, sin dirección de retorno, sellado a mano. Curioso, lo abrió. La letra era limpia y firme, pero las palabras, tan llenas de emoción, le parecieron extrañas. Era una historia, historia de un anciano y su tierra. Samuel se sentó en un banquito, bajo un sol abrasador, y la leyó 2 veces. Luego la metió en su bolsillo. No era un escándalo, no era una filtración, no era el titular que su jefe le exigía, pero había algo en la pureza de la voz de esa niña que lo conmovió. Era un recuerdo de lo que alguna vez lo había impulsado a hacer periodismo, el deseo de contar las historias que de otro modo se perderían. El presidente, de pie en un podio ante una multitud de reporteros, irradiaba carisma y control. Su imagen era la de un líder infalible, un estratega que nunca cometía errores. Hablaba de la prosperidad del país, de los grandes proyectos de infraestructura, y sus palabras eran como un bálsamo para una población cansada. Pero a pesar de su sonrisa perfecta y su traje impecable, había una rigidez en su postura, una tensión en la mandíbula que solo supo que estaba allí. Para él, el poder no era un regalo, era un traje de hierro que debía llevar en todo momento. Su vida era una serie de decisiones calculadas, de gestos medidos y de riesgos evitados. Las emociones eran un lujo que no podía permitirse. Y en su mundo de estadísticas y encuestas, un problema como el de don Efraín era una minúscula variable, un punto insignificante en un gráfico. Su mayor miedo era la debilidad, y una disculpa en su mente era la mayor de todas las debilidades. Samuel, en su pequeña oficina llena de recortes de periódicos, comenzó a investigar. Buscó en archivos antiguos, llamó a fuentes que no había contactado en años y visitó Santa Clara del Valle. Encontró a don Efraín, que al principio se mostró receloso, pero se ablandó cuando Samuel le mostró una copia de la carta. Lo que el periodista descubrió no era una conspiración, sino algo mucho más triste. Una indiferencia casual, una injusticia permitida por la burocracia. Publicó la historia en un blog, pequeño, y luego en el periódico donde trabajaba, con una foto de la carta y el título: La voz de una niña que el presidente se negó a escuchar. La historia de la carta se hizo viral. Se compartió miles de veces, se convirtió en un tema de conversación en las redes sociales. Lo que había sido un acto de fe silencioso por parte de Ana se convirtió en un eco que resonaba en cada rincón del país. La noticia llegó al presidente. Su equipo de asesores estaba en pánico. Era un problema de imagen, un escándalo que no podían controlar con comunicados de prensa. La pureza de la carta de Ana era un arma a la que no estaban acostumbrados a enfrentarse. La gente no estaba indignada por la corrupción, estaba conmovida por la historia de una niña. El presidente, molesto por la distracción, ordenó a sus asesores que se encargaran de este asunto trivial. Sugirieron una disculpa impersonal, una declaración oficial, una compensación económica para don Efraín, cualquier cosa para que el problema se fuera, para que la gente se olvidara de la carta y volviera a concentrarse en su liderazgo infalible. Pero el problema no era un número,
Era una historia, y una historia, una vez que sale de su botella, es imposible de meter de vuelta. Ana, abrumada por la tensión, sintió una mezcla de terror y esperanza. Su foto aparecía en los periódicos. Se había convertido en un símbolo de la lucha del pueblo contra el poder. La gente la detenía en la calle para felicitarla, pero la fama no le interesaba. Era la causa. Ver a don Efraín con una nueva sonrisa en su rostro, mientras la gente se acercaba para darle ánimo, era la única recompensa que quería. Pero en la soledad de su cuarto, la carga de la atención le pesaba. ¿Qué pasaría si el presidente decidía ignorarla? Si todo esto era un esfuerzo inútil. El miedo a la desilusión la consumía, pero algo dentro de ella la obligaba a seguir. Una voz silenciosa que le decía que el mundo había visto su caída y ahora era el momento de mostrar su redención. Mientras tanto, en la capital, el presidente se preparaba para su discurso. Sus asesores le habían preparado una declaración fría, calculada, sin emociones. Pero en su estudio, solo, en la quietud de la noche, el presidente se encontró con la carta de Ana. Samuel, el periodista, se la había enviado por correo, como un último acto de desafío. La leyó, y luego la leyó otra vez. Algo en las palabras de esa niña lo detuvo. No era el argumento legal, era la simple descripción de un hombre, una vida, una dignidad. Por primera vez en años, el presidente se vio obligado a ver un problema no como una estadística, sino como una vida humana. La arrogancia que lo había protegido por tanto tiempo comenzó a resquebrajarse. La mañana de la rueda de prensa, el ambiente estaba cargado de expectación. El país entero esperaba. ¿El presidente daría una disculpa oficial o defendería su postura? El presidente se puso de pie. Su expresión era severa, casi gélida. Pero había algo en sus ojos que nadie había visto antes: la fatiga. Las palabras de su discurso preparado se sentían vacías en su boca. Sabía que sus palabras no importaban. Lo que importaba era la verdad. La verdad que había ignorado durante años. La verdad que Ana, con su carta, le había arrojado en la cara. La verdad era que no podía seguir defendiendo un sistema que le negaba la dignidad a las personas. No era solo la carta de Ana lo que lo había conmovido, era el silencio de todos los demás. Por primera vez se sentía pequeño, como si todos los títulos y todo el poder del mundo no pudieran esconder la insignificancia de sus acciones. Se aclaró la garganta, miró a la multitud y luego miró la carta que sostenía en la mano. Las palabras de Ana habían sido escritas con una sencillez tan desarmante que incluso el hombre más poderoso del país no podía evitar sentir su peso. No podía leer la carta en voz alta, no la había memorizado, pero las palabras habían quedado grabadas en su mente. Cerró los ojos por un instante y recordó el rostro de don Efraín en el artículo del periódico. El presidente sintió el peso de sus errores, el peso de su arrogancia, el peso de todos los que había ignorado por el simple hecho de que no tenían un nombre o una voz. En ese instante comprendió que el poder no se basa en lo que haces, sino en lo que dejas de hacer, y que la mayor de las debilidades es la incapacidad de reconocer la verdad de los demás. La carta de Ana era un espejo que le mostraba su propio reflejo, un reflejo de lo que había perdido, su humanidad. Y la única manera de recuperarla era la confesión. El presidente, de pie en el podio, miró a su alrededor. El salón, lleno de cámaras, flashes y periodistas, se sentía sofocante. Por primera vez en años, las palabras de sus asesores, sus guiones perfectamente calculados, sonaban huecas. El poder que había acumulado se sentía frágil, como una estructura de vidrio. Los flashes de las cámaras eran como dardos de luz que lo apuñalaban. La sonrisa, que solía ser su mejor arma, se sentía como una máscara de yeso.
Sentía el peso de la carta en su mano. No el peso físico, sino el peso moral de una verdad simple que había ignorado. El hombre que había hecho discursos ante las Naciones Unidas y se había reunido con reyes, se sentía completamente desarmado frente a la inocencia de una adolescente y la historia de un anciano. La gente en la televisión se preguntaba qué pasaba. El presidente se quedó en silencio, con la mirada fija en el vacío. Su equipo de asesores lo miró con pánico. ¿Qué haría? ¿Qué diría? La tensión en el aire era insoportable. Un momento de silencio total inundó el salón. Un silencio que valía más que 1000 discursos. Samuel, el periodista que estaba en la primera fila, lo miró. En sus ojos, el presidente no vio condena, sino una curiosidad, casi una súplica. Había algo en la expresión de Samuel que lo hizo entender, y fue en ese instante que el presidente se dio cuenta de que no había venido a dar un discurso, sino a escuchar. Escuchar una voz que había intentado silenciar sin saberlo. Era el momento de enfrentar su propio reflejo en el espejo, de enfrentar su propia arrogancia. La verdad que había evitado durante tanto tiempo, finalmente lo alcanzó. Y la carta, ese pedazo de papel, se convirtió en una carga insoportable, un símbolo de su fracaso, el mayor fracaso que había conocido, el fracaso de no ser un ser humano. Ana, en su casa, vio la escena en la televisión. El presidente se veía pálido, casi en trance. Su madre le tomó la mano, temblorosa. Ambas sabían lo que la audiencia, que observaba en sus salas, no podía ver. El peso de la verdad en los hombros del hombre más poderoso del país. No era una batalla de política, era una batalla moral. Ana no había ganado nada todavía. El presidente no se había disculpado. Podía salir con un discurso frío y calculado y terminar con el asunto de una vez por todas. Podía arruinar su vida, pero una parte de ella, en el fondo, sabía que el presidente estaba luchando contra su propio ego, luchando contra sus propios demonios. Ella lo había llevado al borde de un precipicio y ahora él tendría que decidir si saltaría a la verdad o se retiraría al silencio. El presidente levantó la cabeza y miró directamente a la cámara, a los millones de personas que lo veían. Su voz, cuando finalmente salió, era baja, casi un murmullo. No era el tono confiado y autoritario que todos conocían. Era el tono de un hombre quebrado, de un hombre que se daba cuenta de que había perdido el contacto con la realidad, el contacto con las personas que juró proteger. No había grandes palabras, no había promesas vacías. Dijo una simple frase: he recibido una carta. No era lo que la gente esperaba, y la frase en sí misma no significaba nada, pero el tono de un hombre que había sido humillado, que había sido confrontado por la verdad, lo decía todo. Por primera vez, en mucho tiempo, su voz no era la de un político, era la de un ser humano. Tomó la carta de Ana con ambas manos, como si fuera un objeto sagrado, y comenzó a leer. No la leyó con el tono de un discurso, la leyó como si fuera una oración. Cada palabra parecía doler, cada oración, cada descripción de don Efraín era un recordatorio de lo que había ignorado. Su voz, que al principio era baja y temblorosa, se hizo más fuerte a medida que leía. El público, que esperaba un comunicado de prensa, escuchaba en silencio. El presidente no solo estaba leyendo una carta, estaba confesando su pecado de indiferencia. La arrogancia, la fachada de infalibilidad, se desmoronó en ese instante. La carta de Ana, que había sido ignorada y tirada a la basura, se convirtió en un faro de luz. Y el presidente, que la había desestimado como una molestia, se vio obligado a reconocer que había subestimado el poder de la verdad. Cuando terminó de leer la carta, el presidente se quedó en silencio por un momento. Miró al horizonte, a algún lugar fuera de la cámara.
Su rostro, que antes había sido una máscara de confianza, ahora mostraba la fatiga, la vergüenza, el dolor. Había un pequeño nudo en su garganta, y entonces, de una forma que nadie esperaba, miró a la cámara y dijo: «Me disculpo». No era una disculpa política, no era una disculpa de un líder, era la disculpa de un hombre. Una disculpa por la injusticia de don Efraín, pero también una disculpa por todas las injusticias que su sistema había permitido. La gente, en sus casas, no podía creerlo. No había discursos, no había explicaciones, solo una palabra que venía del corazón. Y esa palabra tenía más poder que todas las palabras que había pronunciado en su vida. Ana, con una lágrima en la mejilla, suspiró. No era un suspiro de victoria, era un suspiro de alivio. La lucha había terminado. El presidente, en un acto de humanidad, había cedido. La verdad había prevalecido. El hombre que se había presentado como un gigante se había reducido al tamaño de un ser humano. Un ser humano que podía admitir que estaba equivocado. El periodista Samuel, que estaba en la sala, bajó su cámara. En su rostro no había la emoción de un periodista que había conseguido un reportaje, sino la de un hombre que había sido testigo de un milagro, el milagro de la redención. El presidente, al mirar a la cámara, no estaba pidiendo perdón al país, estaba pidiendo perdón a Ana, al fantasma de don Efraín y a su propia conciencia. Y en ese instante, en una sala de prensa llena de periodistas y cámaras, el presidente le devolvió la dignidad a un hombre simple, y en un acto de humildad le devolvió a su propia humanidad. La carta de Ana, tirada a la basura, había sido recogida, leída y usada para un propósito mayor. El presidente, al leerla en voz alta, no solo reparó la injusticia, sino que también abrió un canal de comunicación entre el poder y la gente. Y el mensaje fue claro. La voz del pueblo, incluso la más pequeña, es un eco que se amplifica cuando se le da un lugar en el corazón de los que tienen el poder. Un gigante fue derribado por la verdad de una niña, por la perseverancia de un periodista y por su propia redención. El presidente, al salir de la sala de prensa, se sintió ligero, como si se hubiera quitado un traje de plomo que había usado toda su vida. No se sintió derrotado, sino libre. La indignación de algunos de sus asesores era evidente, pero a él ya no le importaba. Había recuperado algo mucho más valioso que el poder, su humanidad. Su legado ya no sería el de un líder infalible, sino el de un hombre que se atrevió a ceder ante la verdad, un acto que requería una fuerza mayor que la de cualquier discurso. La carta de Ana, que él había tirado a la basura, se había convertido en su redención. Era una lección que no olvidaría, y en el silencio de su oficina se dio cuenta de que no solo había reparado una injusticia, sino que había redescubierto el propósito de su vida. El poder no era para ser ejercido, sino para ser usado para el bien. En Santa Clara del Valle una nueva luz brilló. La tierra de don Efraín le fue devuelta. Y la comunidad, que se había resignado a la indiferencia del poder, recuperó la esperanza. La historia de Ana se convirtió en una leyenda, una historia que se contaba de boca en boca, para recordar a la gente que incluso una voz pequeña puede ser escuchada. Ana, por su parte, se mantuvo fiel a sí misma. No se dejó llevar por la fama, sino que usó su voz para ayudar a otros. La niña que había sido idealista y tímida se había convertido en una figura de inspiración, una figura que nos recuerda que la verdad, incluso en un susurro, es la fuerza más poderosa del universo. Su transformación no fue un golpe de suerte, sino el resultado de su coraje. La inocencia no es una debilidad, es una fuerza que puede derribar muros de arrogancia.
¿Y tú, qué estás haciendo con tu vida? Hay tiempo para enmendar lo que fue destruido. El pasado no puede cambiarse, pero la forma en que lo usamos, sí. La historia de Ana nos enseña que el mundo vio su caída, pero también nos mostró el camino hacia la redención. El verdadero poder no reside en el poder, sino en la integridad y la verdad. Si el presidente pudo admitir su error, ¿por qué nosotros no? Si una simple carta pudo cambiar el curso del país, ¿qué puede hacer una sola acción nuestra? El mensaje final es que no hay un poder mayor que el poder de la verdad. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y compartirla con tus amigos para que más personas puedan ser inspiradas. La historia de Ana es una historia de todos. La historia de Ana es un recordatorio de que en un mundo dominado por la impunidad, la voz de la justicia puede resonar más fuerte. La carta de Ana, tirada en la basura, fue un acto de subversión que nos enseñó a todos una lección. El presidente, un gigante de la política, se redujo a la escala de un ser humano, forzado a enfrentar su propia arrogancia. Y en esa vulnerabilidad, en ese momento de debilidad, encontró su fuerza. La verdadera fuerza no reside en el control, sino en la capacidad de ser vulnerable. Y en ese acto nos demostró que la verdad, cuando se dice con el corazón, tiene el poder de derribar a los gigantes y construir un nuevo mundo de esperanza. ¿Y tú? ¿Qué carta estás escribiendo? ¿Qué verdad te niegas a decir?